fuerte aplauso para todas las mamitas en esta mañana. Dios les bendiga grandemente a cada una de ellas. Madres que dejaron huella. Y vamos a iniciar con una de ellas. Yo creo que todos sabemos de quién vamos a tratar. Se llama de María, la madre de Jesús, por la que ha sido más valorada como la madre en la Biblia. Pues le tocó nada más y nada menos que ser la madre humana de nuestro Salvador, de nuestro Señor y Salvador. María dejó huella como madre desde que aceptó la voluntad de Dios en su vida, sin cuestionar nada. Nunca dudó de su hijo y gozó del favor de Dios. Ella es un ejemplo de obediencia a Dios. ¿Ustedes saben lo que María tuvo que vivir? Tuvo que padecer, tuvo que estar al lado, vivir ahí y padecer lo que el Señor Jesús muchas veces, como veían esa imagen. Todos abandonaron a Jesús, pero ¿quién estaba al lado de él ese día en la cruz? ¿Quién estaba? María, la madre de Jesús. Y muchas veces ahí es donde vemos a las mamitas, cuando están sus momentos buenos, amén, siempre han estado, pero también en los malos, ahí están ellas, para dirigirnos. ¿Sabe lo que me acuerdo? De hace años, Roger, ¿me pasas ahí la escobita? Cuando yo traigo esto ya muchos, ya sé que me acuerdo. Para muchos, sobre todo la vieja guardia, ¿sí se acuerdan de este instrumento de educación? A muchos nos dieron con la escoba, con la chancla, con los platillos voladores no identificados, salían los platos a volar. Yo soy testigo de esto. Pero hoy le doy gracias a Dios, porque a veces cuando nuestras madres nos corrigen, cuando nuestras madres nos dicen, es porque lo hacen porque nos aman y porque desean y quieren lo mejor para nosotros. En ese caso, cuando mi madre me estaba corrigiendo, me estaba diciendo, no vayas por ese camino, no hagas lo malo, no hagas esto, pero sin saber que más adelante a esa persona que estaba castigando o enseñándole por el camino iba a ser más adelante un pastor. ¿Sabes de pronto quién de tus hijos ahora los estás corrigiendo? Pero más adelante va a ser un profesional, un ingeniero, un pastor, un evangelista, un médico. Y ahí muchas veces tienes que guiarlos, tienes que aconsejarlos, tienes que enseñarles ese camino, como lo hizo. Sé que muchas veces no todas las mamitas no son perfectas, pero fueron creadas por un Dios perfecto. Pero ellas lo hacen con ese amor, con esa entrega, con esa pasión por cada uno de nosotros. Y a veces nosotros, que no sea simplemente hoy, que hoy le rendimos ese homenaje, sino todos los días. Usted sabe lo que es una mamita 365 días del año, madrugando, levantando a sus hijos para ir al colegio, a su esposo, esperando. Mire, por eso les decía, la primera que se levanta es la mamá y la última que se acuesta es la mamá. Yo me acuerdo cuando yo llegaba tarde y la encontraba a ella esperando en la ventana, y hasta que no llegaban sus hijos, ella no descansaba, ella no se acostaba. Y veo otra madre ejemplar que dejó huella, y se trata de Elizabeth. ¿La madre de quién? De Juan. ¿Quién fue Juan? Ella fue otra de las mujeres que dejaron huella como madre y quedaron embarazadas ya mayores, y por un milagro de Dios, ella y su marido Zacarías llamaron a su hijo Juan, y fue un gran profeta. ¿Cómo sería la vida de Juan? Qué bendición al tener el privilegio
de tener a estos dos padres que lo guiaron, que lo levantaron, pero en especial esta mujer. Y hay otra mujer que no es mencionado su nombre, que usted va a decir, pero esta mujer no aparece su nombre, pero son las mujeres que siempre están pendientes, esas mamitas, de llevarle, de echarle algo a su hijo en la lonchera. No le pasa, así tengan 20, 30, pero siempre están, mire su bocadito, mire su sanduchito, siempre están ahí pendientes, ¿o no es así? Que lleve su esto. Y esta mujer, su hijo, había escuchado que venía ¿quién? Jesús. Y decía, yo quiero ir a escuchar a Jesús. Pero esta mujer le dijo, sí, vas a ir, pero no vas a ir a aguantar hambre. Te llevas tu lonchera. Y le empacó en su lonchera 5 panes y 2 peces. Sin saber esa mamita que a través de eso iban el Señor a multiplicar ¿cuánto? Miles de personas por una lonchera. ¿Sí tan detallistas que son las madres? En el más mínimo detalle. Y eso lo ve Dios. Y eso lo vio Jesús. Porque a través de esa loncherita de ese niño dijo, ¿quién tiene? Hay un niño que en su lonchera tiene 5 panes y 2 peces. Y multiplicó el Señor. Una madre que dejó huella. Porque no se habla hoy, hasta hoy, de la multiplicación, de ese milagro que Jesús hizo. Otra madre que dejó huella fue Betsabé, la madre de Salomón. Permaneció, aunque miren, permaneció fiel. Perdió su primer hijo, pero su segundo hijo lo llamó Salomón, que fue amado por Dios y creció hasta convertirse en el mayor rey de Israel. Betsabé dejó huella como madre de un rey sensible que prefirió pedir a Dios sabiduría en lugar de riquezas. ¿Sí saben esta mujer a quién? A uno de los reyes de Israel. Por eso les decía, usted no sabe qué está haciendo Dios o qué irá Dios a hacer en su hijo, pero lo que sí sé es que la oración de una madre puede mucho. Yo estoy aquí predicando, hablando de la palabra, porque gracias a la oración de una gran mujer que dejó huella, es que estoy aquí. A sus lágrimas derramadas en las noches, mientras yo me iba a bailar, mientras yo me iba, ella venía a culto y ella venía a pedirle a Dios porque nosotros conociéramos de Él y viniéramos a la iglesia. Ese es el amor de una madre. Mientras ella venía acá, yo llegaba trasnochado, yo llegaba enfiestado, pero seguía el amor de esa madre ahí, y con ese abrazo y con esas oraciones dejó huella en mi corazón. Y poder rendirle hoy ese homenaje a todas las mamitas que están hoy presentes aquí y darle, valoren hijos, esposos a sus mamitas, porque de verdad es una bendición y ellas dejan huella ahí en los corazones. Hay otra madre muy especial. ¿Acuerdan de Sara, la esposa de Abraham? Y aunque era que estéril, Dios la escogió para ser la madre de la gran nación de Israel. Ella también dejó una huella como madre, porque a pesar de su edad tampoco podía tener hijos. Pero ¿a cuántos años fue madre esta mujer? ¿Cuántos años tenía cuando Dios les dio esa promesa? Pero miren que al principio esta mujer dudó, se dijo, pero Dios, ¿cómo se le ocurre que yo a esta edad voy a tener un hijo? Y más
Lo que me dices que va a ser padre de multitudes, menos. Pero ahí viene también el apoyo, el respaldo de quienes, de su esposo, de los varones. Ellas necesitan ese respaldo, ellas necesitan ese refugio, como Sara lo tuvo en Abraham. Por eso era el padre de la fe. ¿Usted se imagina esa discusión ese día? Cuando el Señor les dijo, les voy a dar un hijo. Y de pronto Sara se reía y dijo, Dios hoy amaneció como de buen humor. Dios está, dijo, y Abraham dijo, no temas. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y empezó a animar a su esposa. Y eso llevó a ella a tener la fe y a creer que realmente Dios les iba a dar un hijo, una herencia. Y ese momento fue tan especial para ella. Usted se imagina el momento como ahorita, el momento en que nació Isaac y tenerlo ahí en sus brazos. ¿Ustedes se acuerdan, mamita, el momento que nacieron sus hijos? Yo creo que eso queda ahí para toda la vida. ¿O no es así? Porque fue con dolor, pero también usted ve la alegría. Y apenas escucha usted el primer llanto, o cuando usted ve la primera sonrisa de su bebé, o los primeros pasos. O sea, cada situación, y hay que valorar y darle gracias a Dios. Otra mujer muy especial, voy a hablar de Rebeca, una de las mujeres de la Biblia que tuvo que enfrentar el hecho de ser infértil en un tiempo donde eso era mal visto, pero Dios la compensó y ella fue la madre entregada a sus hijos, aunque sabemos que tuvo cierta preferencia por uno de ellos, como muchas veces suele suceder. Un ejemplo de servir a Dios por encima de todo, y vemos la gran recompensa. ¿Sí saben de quién estoy hablando? ¿De quién? ¿De quién? Dígalo fuerte. ¿De quién estoy hablando? Correcto. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos, pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Cuando una mamita tiene dos mellizos o gemelos, y mire que ya desde el vientre empieza. Y me acuerdo tanto que cuando estaba embarazada mi esposa de Daniela o de Hannah, y le hablaba a uno tocaba la barriguita y empezaba uno a hablarle, y apenas escuchaba esos movimientos, ahí en la barriguita, y es ver la felicidad de una mamá, es ver el gozo. Pero hoy en día en muchos lugares se celebra, pero en otros lugares hay mamitas que no lo pueden hacer. Hay mamitas que están esperando por la liberación de su hijo, o porque su esposo deje el alcohol, deje las drogas, por muchas razones, y no pueden tener un día como muchas lo van a tener hoy. Pero por esas mamitas y por muchas más es que Dios nos ha llamado a usted y a mí para orar, para que sé que hay una respuesta y se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hay otra mujer, se llama Jocabed, la madre de Moisés. Tremenda madre. En ese tiempo había persecución, ¿sí se acuerdan? ¿Y qué había ordenado el faraón? A todos. ¿Y qué hace una mujer cuando ve en peligro de muerte a sus hijos? Lo hace todo por amor. Y esta mujer fue esa mujer que dice que demostró esa gran fe en Dios al dejar que su hijo se fuera a la deriva del río. ¿Usted sabe lo que es dejar a un niño ahí en un río? Pero Dios tenía un propósito. La fe de esta madre llevó a este hombre
a ser el Salvador a Moisés de Israel, a liberarlos de la esclavitud. Y puso toda su confianza en Dios. Usted, mamita, ha puesto su confianza en Dios. ¿Sabe por qué? Porque hoy usted está aquí, porque hoy está en este lugar y sabe y tiene la certeza de que el día de mañana verá la recompensa al ver a sus hijos adorando, al ver a sus hijos predicando, o al ver a sus hijos trabajando en un hospital como médicos, como enfermeros, pero sirviendo al Señor, predicando la palabra. Muchos haciendo misiones, llevando la palabra a muchos lugares, pero es por la siembra, porque una mamita dejó huella en el corazón de sus hijos. Y esas mamitas hay que darle gracias, y le doy gracias a Dios por ustedes. Otra madre muy especial fue Agar, la madre de Ismael. Siendo la sirvienta de Sara y Abraham, ella, la primera mujer a la que Dios le promete ser madre de un gran pueblo, fue la mujer a la que Sara le ofreció a Abraham cuando dudó de quedar ella embarazada. Y vimos en ella la humildad al irse al desierto con su hijo, y luego la gran fe en Dios. Ella es otra madre que dejó huella, y dejó muchas huellas. No dejó solo a su hijo, se fue al desierto, pero ahí estuvo. Y yo estoy seguro que ninguna de ustedes dejaría sola a sus hijos, o los dejaría solos. Cuando momentos en que uno está enfermo, o cuando el esposo le dijo, ¿quién es la que está ahí? ¿Quién es la que está pendiente? Y aún, escúchelo, aún cuando ustedes están enfermas, yo las veo levantándose, yo las veo sacando fuerzas de donde no hay, pero ahí atendiendo las necesidades y todo. Ustedes son unas guerreras, ustedes son unas madres maravillosas que merecen realmente ese homenaje en este día, y realmente decirle y darle la gloria primeramente a Dios por haberla colocado a ustedes en ese camino y por enseñarnos muchas cosas, por encaminarnos a ese camino, y darle gracias a Dios por sus vidas y bendecirlas en esta mañana. Otra mujer en especial, y esta sí fue una mujer de mucha fe, Ana, la madre del profeta Samuel. Fue otra mujer que también sufrió infertilidad. Sin embargo, dejó huella como madre porque aceptó la promesa de Dios de darle hijos con fe inquebrantable. Al concebir a Samuel, lo dedicó al Señor y lo dejó en el templo para servir a Dios por todos los días de su vida. Tuvo 5 hijos más después de Samuel. Esa era una mujer de fe, una mujer que no se rindió, una mujer que entregó todo para Dios, empezando por sus hijos, por su hijo. Y esa es una promesa que Dios ha dado en la palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Sé que muchas mamitas aquí, el sueño es ver a sus hijos, el sueño de muchas es ver a su esposo, el sueño de muchos es ver a muchos rendidos a los pies de Cristo Jesús. Y por eso le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Hay otra madre, y ella sí fue una madre que tuvo una vida muy difícil. Fue Noemí. ¿Sí saben de quién hablo? Noemí. Su vida fue difícil, y encontramos en su historia en el libro de Ruth, debido a la situación de escasez, Elimelec, su esposo, decidió irse a un país pagano. Noemí era una mujer de fe de Dios, obedeció a su esposo
y luego quedó viuda con sus 2 hijos. Por ello dejó huella como madre. Obedeció. ¿Y sabe lo que me gusta? Que las mujeres son las más fieles y las que más obedecen, sin desprestigiar al hombre, pero son las mujeres que valoran este lugar. ¿Quiénes son las primeras que llegan aquí? Las mujeres, las que sirven, las que están ahí. Yo por eso llamé y le dije: Mercedita, Rosita, no, hoy lleguen tarde. Hoy nos pusimos con los muchachos a la alabanza de los pisos y aquí estuvimos. Y es valorar. Mientras usted está ahí sentadito, pero antes de que usted llegue, ya hay unas mujeres que están limpiando el piso, barriendo, para tener este lugar limpio, honrando y glorificando el nombre de Dios. Y yo las bendigo a cada una de ustedes, a mi Pati. Mire, desde el jueves aquí, haciendo, decorando, estar pendiente de cada detalle, de cada una de ustedes. Qué bendición poder tener con mamitas como ustedes en este lugar. Y varones, hoy es el día de decirle gracias a Dios por ellas. Hoy es el día de decirle gracias a Dios por esas vidas y honrarlas y darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en cada una de ellas. Valoro cada uno. Usted se ha dado cuenta de las estadísticas a nivel global. El 80% en las iglesias son mujeres. Y miraba, de esas 80%, el 60% son madres. Son madres y muchas de ellas cabeza de hogar. Se puede ir el esposo, se puede ir, pero ellas frentean. Ellas están ahí en la lucha. Ellas no van a dejar a sus hijos desamparados ni abandonados. Y vemos en esos muchos ejemplos, y sobre todo en estos tiempos. Se va el papá, se va, pero queda ¿quién? La mamá. ¿Y con quién se queda la mayoría? Con sus hijos. Y adelante, guerreando, esforzándose. Mujeres que dejaron huella en los corazones y en muchas vidas. Mujeres que clamaron, mujeres que oraron por sus hijos. ¿Cuántas de aquí han orado por sus hijos? Y no pierdan la fe, no pierdan la confianza, porque tarde o temprano esa respuesta va a llegar a sus vidas, a sus corazones. Amén. Quiero en esta mañana por eso bendecirles y reconocer a cada una de ustedes. Pronto hemos traído unos pequeños detalles, pero sí honrarlas en este día y reconocer realmente que primeramente Dios, pero las mamitas es lo que dejan huella en los corazones de cada uno de nosotros. Qué privilegio, por eso dele gracias a Dios que la tiene hoy con vida. Desafortunadamente en mi caso 16 años que ya no cuento con ella, pero cada vez que viene una fecha como esas, el corazoncito se arruga, el corazoncito está ahí. Dijo, ¿qué no daría por estar al lado ahí de mi mamá? Por llevarle un desayuno, por llevarle unas flores. No esperes a eso, sino hazlo ahora, que tienes la oportunidad de rendirle a ella, de honrarla, de bendecirla, decirle gracias, mamita, por este día. Gracias por estar ahí. Gracias por preocuparse por tener todo arreglado, la ropa, la comida. Me acuerdo hace años cuando me iba a trabajar, se levantaba a las 4 de la mañana y me iba y ahí estaba el almuercito ya listo, preparado. Y cuando llegaba cansado, ahí estaba ya la comida. Y me iba a acostar y ella todavía estaba ahí, lavando la loza, haciendo quehaceres. Y la última que se iba a acostar. Son guerreras, son unas madres maravillosas. Y yo les bendigo. Y yo le doy gracias a Dios por cada una de ustedes. Y queremos en esta
mañana orar por ustedes, bendecirlas y darle gracias primeramente a Dios por sus vidas, por esas grandes mujeres que han sido. Y estoy seguro que ustedes ya están dejando huella en sus hijos, en su esposo y en sus nietos, para las que tienen nietos. Van a dejar una huella muy, muy grande.